Hace unos días atrás, precisamente la semana pasada, hicimos una nota junto al presidente comunal, Mauro Gilabert, al licenciado en psicología Osvaldo Chiarlo y a la licenciada en psicología Natalia Barato. Y con ellos hablamos acerca del grupo Trascender, que es este equipo de trabajo que se ocupa de la problemática del consumo de sustancias y de alcohol. Y bueno, hablamos acerca de la creación, de cómo surgió la necesidad de tener este equipo de trabajo que dependa de la comuna de Humberto Primo, cuáles son las funciones, cómo se trabaja, a quiénes atiende, porque tenemos que tener presente que a veces la persona que consume no se siente con la necesidad, entre comillas, de ser atendido o de recibir ayuda, y la importancia del entorno, de la familia, en colaborar para ayudar a quien consume. Siempre se tuvo en claro o se dijo que si la persona, que el consumidor no acepta ayuda, no se puede hacer nada, pero evidentemente sí, porque en la nota van a poder apreciar el tema de cómo, con determinados tips y cómo el cambio de pensamiento y de la manera de trabajar y de actuar hacia el consumidor puede colaborar para la ayuda que necesita para cambiar esto, ¿no? Para las adicciones. Fundamental el trabajo, como siempre hablamos, el trabajo de la familia, la contención, el amor, el prestar atención, el acompañar. Ítems fundamentales para que la situación cambie. Y como siempre decimos, ¿no? El tema de las emociones, cómo juegan. Muchos no pueden pedir ayuda, no saben cómo, no les sale, hay otros que no quieren. Entonces, bueno, una nota muy interesante que, como digo siempre, me quedaría horas hablando sobre este tema, y ojalá cada granito de arena que aportamos sirva para concientizar a la sociedad sobre la importancia de el grupo familiar y de todo un entorno para este tema que hoy es un flagelo a nivel mundial. Pero bueno, a nosotros nos atañe personalmente, un tema que a mí me preocupa y me ocupa desde hace tantos años, lo que pasa en la sociedad de nuestro pueblo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Lili. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Mauro, Osvaldo, Nati y todo el staff del grupo Trascender que está detrás de cámara, por este espacio, por este tiempo. Saben que me encanta tenerlos acá para transmitir este flagelo social, cultural, que es el consumo problemático de sustancias, y que podamos poner un granito de arena desde el noticiero para que se entienda, ¿no? Cómo debemos trabajar, cuál es nuestra función, porque Osvaldo, te escuché en una nota que decías que esto ya se transformó en una problemática cultural, ¿no? Sí, a mí, siguiendo esa línea, a mí me gusta presentarla como, que en realidad ya lo dicen otros autores, yo lo único que hago es parafrasearlo, es una pandemia social. Y bueno, y el haber atravesado, en realidad el haber atravesado y el estar hoy conviviendo con una pandemia virósica como el COVID, me parece a mí que es más atinado, en el sentido de que con esta intención de sensibilizar y visibilizar la problemática, hablar de pandemia social es como que a los ciudadanos nos resulta ahora como más, no sé si más fácil, pero sí más accesible entender lo que significa una pandemia. Que la pandemia significa de que si no te toca directa, te va a tocar indirectamente. Y cuando hablamos de consumo problemático y dependencia, de por sí en una cultura consumista deberíamos reflexionar bien a ver quién no tiene un consumo, y después, hablando de consumos problemáticos y de dependencia, quien no lo está atravesando, estoy convencidísimo que conoce a alguien, ya sea por amistad o de la familia que está atravesando. Entonces sí, es una problemática cultural y que va penetrando en el escenario familiar y afecta a las personas. Bien, Mauro, fuera de cámara charlábamos con Osvaldo y el staff acerca de cuándo nace Trascender, ya va a ser 4 años, y cómo surge en tu gestión, tu primera gestión, no, segunda. Segunda, sí. Sí.
esto de formar, de este compromiso para con el tratamiento del consumo problemático de sustancias? Bueno, surge en principio con un trabajo que se hizo, que Osvaldo justamente vienen a la localidad a hacer un trabajo desde el gobierno provincial, en el cual se hizo un relevamiento de la localidad y, bueno, y marcando zonas específicas donde podíamos tener algún tipo de vulnerabilidad y alguna... ellos nos marcaron diferentes puntos que debíamos intervenir desde el Estado para mejorarlos con cuestiones simples, con intervención en limpieza de un espacio público, de un lote abandonado, de lugares con más iluminación, bueno, que muchas veces eran lugares de reuniones y particularmente, que lo podés decir y lo hemos hablado muchísimas veces, antes de estar en gestión hemos hecho un trabajo en el cual lo hicimos juntos, bueno, con vos y justamente Rosalía, que Rosalía estuvo en el equipo también, fue una integrante del equipo Trascender también y fue la coordinadora. Y siempre con la preocupación de lo que nos provoca el tema del consumo en nuestra localidad. Entonces, bueno, nos contactamos con Osvaldo, empezamos a charlar y se empezó a diagramar en ese momento y bueno, y aquí estamos. La verdad que los chicos en todo este tiempo, las chicas han abordado muchos casos, a veces, no, yo siempre lo digo, a veces yo no me entero a veces de algún caso que están abordando y me para algún familiar, o me ha pasado que varias madres me han dicho y me han reflejado lo acompañados que se sienten, el lugar que se les ha dado. Bueno, eso es trabajo de ellos. La verdad que es lo gratificante en este caso. Después decimos, y podemos medir de otras maneras, y decimos, bueno, a ver, la problemática va creciendo y sí, siempre lo planteamos. Hoy tenemos esta herramienta en la localidad que me parece que es superador, porque tal vez lo puede hacer una municipalidad con muchos más recursos, con muchas más profesionales a disposición, y bueno, desde la comuna se hace un esfuerzo, ¿no? Y las chicas mismas también, el trabajo es de ellas. Bien, Osvaldo, ¿cómo surge la formación de este equipo de trabajo? Me refiero a la función específica, la actividad que realizan como trabajo social, intrafamiliar, que Sí. es un trabajo arduo. Sí, sí, creo que surge por la conjunción primero de dos iniciativas y de dos intereses, ¿no? Por el lado de la gestión y la decisión política de Mauro. Un poco en esto, un pequeño paréntesis, que si bien Mauro pone el foco, ¿no?, en la geografía y en lo jurisdiccional, en la diferencia de una comuna y de un municipio. No obstante, un poco lo hablábamos, ¿no?, antes de iniciar la nota, si bien eso es real, no obstante, uno que tiene la gracia de poder recorrer toda la provincia en jurisdicciones mucho más amplias y que uno entiende que hay muchos más recursos, no está esta decisión política de poner la problemática dentro de la agenda, ¿no?, lo que eso implica. Entonces, me parece que en esa conjunción, ¿no?, desde mi parte, que a mí me genera muchísima militancia trabajar en la política de las drogas o de las nuevas políticas de droga, como se denomina, y esta iniciativa también interés de Mauro, es donde se da esa conjunción, comienza, ¿no?, el armado del proyecto, porque el proyecto tenía que ver entre la diferenciación en hacer esas intervenciones golondrina, como se denominan, ¿no? Se hace una intervención y después se pasa, queda, o restablecer el armado de un equipo, que el armado de un equipo, lo que dice el libro, te lleva entre 1 a 3 años, la conformación de un equipo operativo, no un grupo de personas, un grupo de profesionales, sino la conformación de un equipo operativo, interdisciplinario, con objetivos en común, con estrategias creativas, siempre en el marco de la cientificidad y la ética, porque hasta el momento no está la receta para esta problemática, entonces implica cierto dinamismo, cierta tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, porque hay veces que vos
replicás las intervenciones y el resultado no es nada que ver con el otro caso que te fue efectivo. Entonces automáticamente ahí tenés que volver a rediseñar. Entonces con esa base es donde se inicia el armado del proyecto, la construcción, ¿no?, un poco más teórica del objetivo general, el objetivo específico, la estrategia operativa de cómo implementarlo, bueno, y a partir de ahí establecimos ejes que tienen que ver asistencial, ¿no?, que es este abordaje personalizado del primer nivel de atención en los consumos problemáticos de dependencia, que ahí es donde Mauro nos hace referencia que primer nivel de atención de consumos problemáticos y dependencia implica lógicamente una capacidad operativa y cierto grado de complejidad para poder ser efectivo con determinado diagnóstico presuntivo de la problemática. O sea, cuando la problemática comienza a ser más compleja, que hay más factores de riesgos presentes que de protección, es donde el equipo comienza a activar una intervención interinstitucional, que sería con instituciones con mayor complejidad. Por ejemplo, con servicios de psiquiatría. Entonces eso sería ya tener mayor complejidad. Pero el equipo lo que hace es articular, no es que dice, nosotros, no, vos necesitas psiquiatra, no tenemos psiquiatra, anda a buscarlo allá, ¿no? O sea, ahí se establece también la articulación. Esa es parte de nuestro tratamiento también y de nuestra filosofía terapéutica de trabajo. También lo que hacemos es activar no solamente a la persona consumidora, sino también a su contexto, a su red, ¿no?, ampliando el nivel de intervenciones. Y estamos en otro eje que tiene que ver con el preventivo, que es donde nosotros estuvimos realizando intervenciones principalmente en el sistema educativo. Ahora un poco la intención es poder ampliar y poder tomar lo cultural deportivo como también un modo de realizar una prevención más desde lo que es el factor de protección. Específicamente, bueno, estamos ahí en instancia, hay una iniciativa también por parte de Mauro de acompañar el proyecto, que es realizar una velada boxística en la localidad, inclusive con peleas amateur de boxeadores de la localidad, por supuesto de la región, y pelea profesional, es decir, realizar una velada boxística deportiva, cultural, factor de protección, es decir, en ese momento uno lo que hace inespecíficamente es brindar, ¿no?, mensajes de que el deporte es un factor de protección, que la recreación de un espectáculo deportivo también es un factor de protección, y en ese sentido, bueno, también me parece que es como para celebrar y también es un modo de concretar, ¿no?, la iniciativa política de poder seguir adelante con el proyecto de trascender. Así que, bueno, y cada uno de los profesionales que integran este equipo de trabajo tiene una función específica o al acercarse, porque generalmente primero se acercan familiares de la persona que está en este flagelo, porque no siempre quien lo está pasando, lo está viviendo o el protagonista acepta, ¿no? ¿Cómo articulan el trabajo de cada profesional? Nati. Bien, bueno, justamente, o sea, cuando llega una demanda, que las demandas a veces son, bueno, vía telefónica o se acercan a la comuna o de alguna manera es alguna derivación, digamos, implicada, ¿no es cierto?, con alguna otra institución, donde lo trabajamos de manera articulada, ¿no es cierto? Para eso, bueno, lo convocamos a un primer encuentro que nosotros lo llamamos encuentro de orientación. Por lo general siempre lo hacemos en conjunto, o sea, nunca es una sola integrante, digamos, del equipo que la realiza, sino que, bueno, vamos viendo, por lo general siempre nos manejamos de una manera similar, de acuerdo a veces justamente cómo nos sentimos más cómodas y para poder afrontar las distintas situaciones que se van presentando. Pero nunca la hacemos de manera individual, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ese primer acercamiento con el sistema consultante que decimos nosotras y a partir de ahí se van planteando, bueno, los próximos objetivos que se van a ir desarrollando, ¿sí? Y estos objetivos que ustedes se van planteando y después los van desarrollando, ¿tienen que ver con la necesidad que transfiere la familia, con la necesidad
de la persona que está afectada, cómo manejan el tratamiento, por denominarlo de alguna manera. Claro, bueno, como anteriormente decía Osvaldo, no existen tratamientos molde, por lo cual siempre se trata de primero conocer, bueno, a ese sistema a esa familia, bueno, o amigos que llegan a la consulta, escucharlos y también qué están dispuestos, ¿no es cierto? O sea, porque eso es principal, es lo más importante y en qué lo podemos acompañar nosotros como equipo. Entonces, a partir de ahí se van planteando distintas estrategias. En algunos casos, y de acuerdo a la particularidad de las situaciones, se aconseja o se trata de ver que a lo mejor algún espacio individual, ¿sí? Un espacio de terapia individual, también se generan espacios digamos, de red, ¿sí? O sea, no solamente con las personas que asisten, sino que se trata de ver, bueno, cuál es la red con la que cuenta, en este caso, el paciente identificado, que no siempre asiste a los encuentros. En varias ocasiones hemos trabajado con el sistema consultante donde el paciente identificado no estaba presente, ¿sí? O sea que el trabajo se hace con el entorno. Exacto. Entonces, bueno, obviamente que lo ideal sería poder incorporarlo, pero a veces, bueno, también decimos que no está en su momento, entonces uno también va respetando eso y tratando de alguna manera ser muy cautos en las estrategias para justamente no llegar a las últimas o a las intervenciones que quizás podríamos utilizarlas en momentos más complejos, si se quiere, de la problemática. ¿Sí? A mí me parece fundamental, Lili, lo que hace referencia a Nati, porque va marcando también lo que parece por ahí obvio en nosotros, pero dentro de lo que es el sistema sanitario y la crisis que se vive entre lo que es el siglo XX y el siglo XXI, de cómo comprender la problemática y abordarla. Primero esta instancia de que, y bueno, si el paciente no viene, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Que eso es un latiguillo que se repite mucho dentro del sistema de salud. Y en realidad ya es una intervención propia del siglo XX, que en aquel entonces, lógicamente, la ciencia no había avanzado de tal manera que implicaba de que, bueno, si el paciente identificado no viene y el paciente identificado es quien tiene la enfermedad, no podemos hacer nada. Y evidentemente en aquel entonces era así. No obstante, hoy el siglo XXI, la ciencia ha avanzado, como avanza la tecnología, como avanza la informática, y uno se va actualizando, porque aparte es un deber ético y científico. Y en esa instancia es donde lo que bien Nati referenciaba, ¿no? Tener esa prudencia, esa estrategia terapéutica, ¿no? Además de humana, pero también es terapéutico, en el hecho de que como síntoma de la enfermedad, muchas veces la persona es consciente que hay una problemática, pero todavía no tiene, ¿no? esa voluntad, como coloquialmente se entiende, que en la mayoría de los casos es un síntoma de la enfermedad. Digo la mayoría porque hay un mínimo porcentaje que es una posición sociocultural, ¿no? En el punto de vista de decir, yo no molesto a terceros, no estoy en riesgo en lo que hago, no me molesten. Entonces, ante esa instancia donde yo digo que es la minoría, después la mayoría, en realidad esa falta de voluntad, por múltiples factores que no desarrollaríamos ahora, es síntoma de la enfermedad que impide de que la persona venga. Entonces cuando se acerca, como bien vos lo mencionabas, ¿no? La familia, o amigos inclusive, o a veces inclusive hasta empleadores, uno ya tiene, ¿no? Ese entrenamiento y esa actualización de que no es que no podemos hacer algo, ¿no? Sí, podemos comenzar por vos, generalmente estamos hablando de papá, mamá, o hermanos, entonces indudablemente cuando hay una persona que padece esta problemática, ya está, ¿no? Ya hay publicaciones sobre cómo afecta en los lazos intrafamiliares o intrarredes, si se quiere. Por lo tanto, cuando uno comienza a brindar esas intervenciones terapéuticas para reparar eso de lo que la enfermedad ha dañado, pero eso también lo podemos asegurar, de que comienza a haber un cambio en esa persona, y indudablemente comienza a haber un cambio en la persona consumidora que no asiste. Entonces por eso me parece relevante lo que decía Natalia, porque es una marca registrada del equipo. Insisto, que parece una cuestión obvia, de sentido común, pero uno que
tiene la oportunidad de atravesar varios equipos, es muy complejo, lleva mucho tiempo y requiere de mucho trabajo personal lograrlo. Entonces es como para también celebrarlo, que la coordinadora lo pueda describir de esa manera. Bien, es decir, que se le dan las herramientas al entorno para que cambie, modifique su manera de actuar hacia el paciente, ¿no? Y eso modifica la conducta también de esta persona. ¿Entendí bien? Claro, sí, sería una forma de decirlo. No, lo así. digo Sí. de esta manera Sí. para que el común de la gente lo entienda, Claro. y para que entienda también esto, ¿no? Que cómo pueden ayudar, Exacto. sin la participación del paciente, cómo pueden ayudar a modificar determinadas cosas. Y ahí está lo fino de la personalización de las intervenciones, que también es un speech muy de neuromarketing, ¿no? La personalización, la evolución, que luego después en la práctica es muy complejo llevarlo a cabo. Entonces, en algunas situaciones uno le da herramientas psicoeducativas en relación para que vos puedas saber ahora cómo actuar en relación a la enfermedad, porque así como decía Nietzsche, el camino al infierno está minado de buenas intenciones. Entonces muchas veces con buenas intenciones lo que se hace es predisponer al avance de la enfermedad. Entonces uno brindando herramientas psicoeducativas, la persona es consciente, lúcida, y dice, ah, ok, bien. Y en otros casos ya la intervención es mucho más compleja, porque tal vez es trabajar en cuanto a qué es lo que vos vas a tener que cambiar de vos en relación a lo que por ahora no va a cambiar en cuanto a la enfermedad de esa persona, ¿no? Una especie de, en algunos casos, aceptación transitoria de que por ahora no va a cambiar, o sea, por ahora no estamos encontrando la quimioterapia para el cáncer social, y en otros casos, lamentablemente, es trabajar con la aceptación de que la problemática puede llegar a ser crónica. Entonces implica también un trabajo, ya no solamente con el usuario identificado, sino trabajar con el contexto en cuanto a la aceptación de algo que no lo puedo creer. Lamentablemente es así, ¿no? Como sucede con enfermedades biológicas, como cuando te diagnostican un cáncer y te dicen, mira, es un cáncer que no hay más nada para hacer, y es todo un dolor, una impotencia, una negación. En algunos casos, lamentablemente es así, y trabajamos de esa manera. ¿Por qué Sí. consideran? Sí. No, lo importante también es, una de las cosas es que muchas veces se entiende que el entorno también está padeciendo la situación de una persona con una adicción. Entonces lo que yo les mencionaba antes del acompañamiento, muchas veces, que Nati decía justamente, muchas veces el paciente no está, pero sí está el entorno, eso también es muy valorable, porque la verdad que de tener el acompañamiento y tener dónde apoyarse, ya cambia la situación de decir, che, no sé qué hacer con esta situación. Entonces, bueno, después va todo el resto, que justamente es lo que dice Osvaldo y Nati, es la identificación del problema y reconocer que hay un problema, porque a veces ese es el otro punto también, que a veces el problema no se reconoce y que se va pateando para adelante, y a veces después termina siendo mucho más difícil abordarlo. Claro, decreció. Sí. Incluso actualmente nosotros vemos muchísimo esto de que a veces se cree que, bueno, a ver, el único parece problema, porque es quizás lo más visible, el consumo problemático. El tema es que hay un montón de factores que influyen y que agudizan la problemática. Y creo que también es como que hay mucha gente que actualmente no le cuesta muchísimo o no entiende muy bien cómo se trabaja y cómo se abordan estas problemáticas. Es como todavía se sigue con este paradigma de lo individual, de decir, bueno, a ver, es esta la persona que tiene el problema, y pareciera que no se puede generalizar, por supuesto, pero mucha gente es como que, bueno, no, que vaya él o que vaya ella, y no sé en qué puedo ayudar yo. Y no, al contrario, siempre es fundamental. O sea, el hecho ya de la presencia es un gran paso. Que creo que eso hay que seguir trabajándolo, porque en muchas situaciones se ve esto, de que si ciertos factores como esto que yo te decía cambiasen, creo que podría avanzar mucho más. Y el hecho de, bueno, de poder
justamente es como otras problemáticas, es una problemática compleja y que requiere un trabajo integral, de un compromiso, que bueno. Sí, bueno, nos vemos una vez al año, que para mi gusto es muy poco, abordar este tema, y creo que en la entrevista anterior hablamos sobre esto, ¿no? El trabajo fundamental del entorno, de la familia, el poder reconocer, ¿no? Y algo que no le encuentro explicación, y ustedes profesionales pueden ayudarme, ¿por qué crece de manera tan desmesurada el consumo problemático? ¿Es más visible o es real el crecimiento, perdón? ¿Se entiende lo que quiero preguntar? No, los factores yo creo que serían muchos a analizar, pero básicamente el primero es que estamos ante una cultura que es muy... hay una ingeniería perversa de consumismo en el cual es desigual lo que se invierte para nosotros predisponernos a consumir, ya sea sustancias ilegales. O sea, hablar del narcoestado no es algo que estaría yo siendo novedoso, y que es algo que aparte además que viene sembrándose desde los 70, hablando de la ilegalidad, por lo tanto entonces ahí estamos hablando ya de que hay todo un mecanismo de accesibilidad o de facilitamiento al objeto ilegal, y después los objetos legales, ¿no? Desde lo que es el alcohol a lo que son las compras, el juego. Por lo tanto, a nivel cultural, es decir, porque yo ni siquiera estoy diciendo que no debería existir. Lo que estoy diciendo es que debería comenzar a ser más equitativa la inversión económica. O sea, de la misma manera que se invierte para que nos predispongan a consumir, que se invierta para que nos predispongan a autocuidarnos, para que uno consuma y luego tenga una conciencia crítica de lo que está consumiendo, para luego decir, no, hasta acá llego, por ejemplo. Y en cuanto a lo que esto sí para mí es lo más preocupante, porque yo vengo del campo sanitario. En el campo sanitario se está empezando a dar una fórmula que hay una desactualización y una falta de formación y de inversión, por lo que decía Mauro, en el cual de que uno cree que en las geografías más amplias, que hay más recursos, Santa Fe, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, hay una desactualización y hay una desinversión, no se invierte en recursos humanos y en actualización del saber de una problemática que hasta el momento no tiene cura y avanza. Entonces no hay actualización del servicio sanitario, no hay cobertura del servicio sanitario, hay un aumento del consumismo, igual es un incremento de esta pandemia social. Lo cual para mí, que en algunos casos sí, no es que existe más porque se está visibilizando, se está hablando más, sino que en realidad se debe a estos dos indicadores, que podría nombrar algunos más, pero estos dos son los puntuales. Hay una cultura que invierte mucho en que consumamos, pero no invierte en la prevención del autocuidado, y no hay una actualización del sistema sanitario. Entonces esto lo que da es un incremento. Por eso yo por ahí muchas veces cuando tomo estas instancias, que estoy de acuerdo con vos que este escenario es un escenario preventivo que posibilita la visibilización, la sensibilización y la psicoeducación sobre la problemática para poder comprometer. Y en ese sentido, si siguen estas políticas, que yo creo que no, porque estas experiencias micro indudablemente comienzan a impactar aquí, pero indudablemente también comienzan a generar esa expansión. Porque si seguirían estas mismas políticas, que no se replicarían lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en Humberto Primo, y en 10, 15 años nosotros vamos a tener un problema muy, muy significativo, y no solamente en cuanto ya a lo sanitario, pues la problemática es transversal. Entonces ya tendríamos problemática en lo sanitario, tendríamos problemática en lo educacional, porque cuando avanza el consumismo, uno de los síntomas de la enfermedad es la baja adherencia al sistema académico. Tendríamos un problema deportivo, porque sucede lo mismo con lo deportivo cuando avanza la enfermedad. Tendríamos un problema en la inseguridad, porque también es transversal. Al haber mayor impulsividad, mayor deseo de consumo, no estar el dinero, un síntoma es el autohurto. El siguiente paso es hurtar, el siguiente paso es robar. Entonces, creo que es necesario replicar estas experiencias que tenemos en localidades como Humberto Primo,
para que empiece a generar esa expansión, de lo más chiquito a lo más amplio. Bien. Bueno, volviendo a trascender, contanos, Nati, cómo trabajan, quiénes pueden acercarse, ya lo dijiste, la familia, un amigo, cualquier persona del entorno que esté preocupado acerca de la realidad que está viviendo un integrante. ¿Qué días trabajan? ¿Cómo se manejan? ¿Si es con turnos? ¿Cómo se desarrolla la primera entrevista? Bien, sí, nosotros trabajamos puntualmente los martes de 14 a 18 horas. Pero bueno, si bien es que estamos el equipo completo, ¿sí? Pero no quita de que, bueno, obviamente puedan contactarse con cualquiera de nosotras o, bueno, nuestros teléfonos particulares, o tenemos un teléfono digamos, del equipo, ¿sí? Para, bueno, poder coordinar, sí, un primer encuentro. Por lo general, sí, es coordinado, entonces nosotros le damos un horario, un turno, como para tener ese primer acercamiento, ¿sí? Y otra cosa bueno, que también surgió a raíz también de talleres preventivos, a partir justamente de los mismos, se generaron otro tipo digamos, de consultas a partir justamente de situaciones o reflexiones en las cuales se abordaron justamente temáticas puntuales y que, bueno, llevaron una consulta posterior con el equipo. Esta experiencia en estas intervenciones preventivas en el sistema educativo, a partir de esos talleres donde surgieron demandas por parte de familiares por hijos que tenían una problemática, por ejemplo. Los chicos cómo son los mejores transmisores, ¿no? La educación primaria, por sobre todas las cosas, cómo llega lo que uno visibiliza, y es tan importante. Bueno, el tema del sistema sanitario es fundamental, y el cambio de leyes. Sí. Porque vemos, bueno, viste que todo se hace visible a través de gente famosa, entre comillas. Y siempre se llega a lo mismo. El tema de si el paciente se niega a ser atendido, no se puede hacer nada. Y me parece que el trabajo que se está realizando concretamente aquí, en Humberto Primo, está demostrando que sí, por más que se niegue, el entorno puede hacer mucho. Exacto. Entonces, sería interesante que quienes tienen que modificar o crear leyes se pongan las pilas y trabajen sobre el tema, ¿no? Totalmente, yo creo. Incluso justamente por ese desconocimiento mismo de que creen que la única alternativa es que hay que internarlo. Claro. O sea, se escucha frecuentemente esta única alternativa. ¿No? Obviamente, como decía antes, no se puede generalizar porque el que conoce cómo se trabaja, cómo se aborda la problemática, entiende que no es así y que eso sería la última opción o alternativa que uno debería llegar, ¿no es cierto? Tendría que trabajar con otras instancias. Pero bueno, hay otras alternativas. A veces llevan tiempo, lógicamente, lo que vos decís, es un proceso, justamente, a veces ese proceso tiene distintas instancias, donde en algunos momentos se ven cambios, otras veces se retrocede, otras veces está como en una meseta, pero lo importante es hacer y comprometerse, eso es fundamental. El moverse ya es un paso de avance. Exacto. Y un poco lo que decía Mauro, ¿no? El problema a veces en sí no es el problema, sino no darse cuenta que está el problema. Y eso que es un juego de palabras y en algunos casos lleva su tiempo. ¿Cuesta mucho darse cuenta? Sí, porque son múltiples mecanismos, es la negación propia de la problemática, es muchas veces la vulnerabilidad psicoemocional para poder aceptar la verdad. Aparecen el interjuego de emociones como la vergüenza, el estigma, entonces van reforzando, ¿no? O esa negación, no tengo un problema, o esa minimización, no, pero yo lo controlo. Entonces por ahí uno lo que tiene que ir haciendo es, más allá de hablar en sí de la problemática, ir viendo cómo desactivar esos indicadores de riesgo, que si uno no lo desactiva, la persona no puede sostenerlo.
no lo puede sostener, es más, hasta poder sostenerlo y decirle, como algunas intervenciones de confrontación que se llama, si vos confrontás a la persona y la persona no está preparada, hasta podés hacerle más daño. Entonces, sí, en algunos casos lleva su tiempo. Las emociones en primer lugar. Sí, ¿no? sí, partir desde el sentir y después vamos al pensar. Tal cual. Bueno, realmente para mí es un placer tenerlos. Gracias por este tiempo y como ciudadanos Huertina, gracias por todo lo que están haciendo, porque realmente es tan necesario este compromiso por el bien de todos, ¿no? Porque cada uno sabe cómo modifica la vida familiar y la vida social con una persona que es consumidora. Y otra cosa importante que yo creo que es importante aclararlo, porque también a veces se desconoce, que es un servicio gratuito. Sí. Digamos, que es importante. Fundamental. Depende de la comuna, pero es un servicio justamente gratuito, que cualquier persona de la localidad puede acceder justamente. Así Perfecto. que eso es importante. Y lógicamente, si bien prácticamente todos los que integramos el equipo somos de la localidad, pero esto que decían, o sea, justamente trabajamos de manera ética y con cientificidad, entonces eso es importante, o sea, es nuestro trabajo, por lo cual que se sientan justamente con seguridad y confianza para poder acercarse. No se confunden los roles, hay un entrenamiento en diferenciar el rol técnico profesional de lo que es el rol personal. Entiendo que también es algo natural de la localidad, pero yo puedo garantizar de que el entrenamiento y la calidad profesional lo tienen muy bien diferenciado. Lo que es lo personal, de lo que es el conventillo, a veces le llamo yo, de lo que es lo técnico y lo que tiene que ver con temas terapéuticos. Yo por lo menos para cerrar, primero agradecerte Lili por el espacio, como mencioné, es un espacio, por lo menos yo lo vemos de ese modo, preventivo. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en este tipo de problemática. Agradecerle a Mauro y valorar a Mauro, como mencioné, la iniciativa concreta de que esto continúe, que sea estable y que, insisto, eso no se ve. Y a Nati, como coordinador del equipo, que muchas veces la coordinación es como un estrés extra, porque es ahí pendular entre el ejecutivo y el equipo y los consultantes y el equipo, porque evidentemente si el equipo no estaría, Nati no podría hacer lo que hace, yo no podría hacer lo que hace y Mauro no podría hacer su gestión. Y en ese sentido, por lo menos de mi parte, Nuevamente muchas gracias. Gracias. Y en este gracias va incluido tanto este servicio, y vuelvo a decir, para mí como ciudadana importantísimo como bien social. Gracias. Gracias. Gracias Lili.